pensar y de obrar. Porque el Espíritu Santo me ayudó, porque antes estaba en otras cosas, estaba estudiando esoterismo y yo pensaba que era cristiana, pero nada de eso. Nunca fui una verdadera cristiana. Entonces la palabra de Dios me ha servido para eso y cada día me redarguye de mis iniquidades. Yo sé que las que ya he cometido son perdonadas y pido a Dios la gracia de no volver a caer, de aun cuando sea difícil decir la verdad siempre y ser como la persona que Dios quiere que yo sea. Siempre en el año por lo menos 2 veces le doy la vuelta. En este tiempo estoy dando ya la segunda vuelta y ya voy en los salmos, pero estudiando y haciendo anotaciones que me sirven primero a mí y luego para pensar, para manejar también mi voluntad y para escribir qué es lo que a mí más me gusta. Voy a hacer el tercer libro, estoy haciendo ya, pues recopilando material para eso y espero que Dios me dé licencia como con los otros 2 libros de poder hacer este tercer libro, que no solamente sea bendición para mi familia, para mí, sino para las personas que los lean. Que comiencen desde Génesis, despacio, sin afán. Ellos tienen mucho tiempo, así estén estudiando, tiempo que usan para televisión, hasta para malas conversaciones con los amigos, que los ocupen en el estudio de la palabra de Dios y que, como les digo, comiencen en Génesis y hasta Apocalipsis, pero estudiando. Pero antes de empezar quiero hacer una oración basada en la palabra en 1 Corintios 2, de 3 al 5. Que esta palabra en esta predicación sea con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y hoy declaro esta realidad en esta mañana, Señor. Pongo en tus manos esta palabra, la mente y los corazones de cada persona que está aquí recibiendo este mensaje, Señor. Sé tú hablándonos en esta mañana, sé tú usándome, Padre Santo, para decir esas palabras exactas que tú quieres que yo diga hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces, el poder transformador de la Biblia. Si he estado 2 semanas con el Señor, orándole, clamándole, y les cuento que hace más o menos 3 semanas el Señor me despertó, Jesucristo me despertó, y yo no sabía Él cómo me decía, o sea, yo, sí, hija, pero Él me dice Raquis, y yo estaba dormida y a las 3 de la mañana, Raquis, yo pensé que era mi papá que había llegado, porque cuando desperté tuve esa sensación de apóstol, soy el apóstol, pero yo desde las 3 de la mañana, mi
mi papi no ha llegado. Entonces, si es el apóstol, entonces es el Señor Jesucristo. Amén. Jesús me levantó y me puso a leer Hebreos. Y me leí todo Hebreos. Y desde ahí empecé esta vuelta que le estoy dando desde Hebreos, pero enfocada en lo que es la fe. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque eso es importante, o sea, eso que él me puso a leer, mira, enfocándome en el tema de la fe, me ayudó a construir lo que hoy les voy a contar sobre el poder transformador de la Biblia. También les voy a contar un poco de esta foto que hice esta semana. En WhatsApp hicimos un grupo con unos colegas y la idea es crecer fotográficamente. Entonces el reto de esta semana era fotografiar nuestro objeto más preciado. Entonces yo pensaba, no, pues yo no le tengo idolatría a los objetos, no sé. Tampoco eso de su idolatría. No, y él no es un objeto, porque no se valía ni personas ni animales, solo un objeto, nuestro objeto más preciado. Pero entonces yo ya estaba en este estudio y yo dije, bueno, qué bueno que sobre el planeta haya un objeto que nosotros apreciemos mucho, que sea la Biblia. Y que si hay un incendio podamos salir corriendo con ella en nuestros brazos. Y pues hice esta foto y les gustó mucho a mis compañeros y pude compartirles eso, que mi objeto más preciado es la Biblia. Amén. Sobre este planeta, no sin idolatría ni nada de eso, sino porque es la palabra de Dios y es la revelación de Dios. La Biblia ha contribuido poderosamente a hacer de este mundo lleno de tristeza, de dolor, un sitio más llevadero, porque le ha enseñado a los hombres la compasión por los débiles, la compasión de los que sufren. ¿Qué hace la Biblia en medio de una sociedad? Depura sus malas costumbres. Esas costumbres de una sociedad que tiene una Biblia son limpiadas. Y eso, cualquier persona medianamente versada en el tema de historia universal se puede dar cuenta que los pueblos paganos, cómo vivían en la antigüedad, y los podemos comparar con las naciones que fueron influenciadas por la Biblia, vemos cómo eran de diferentes esas sociedades. Es el libro que más influencia benéfica ha ejercido en la humanidad. Es la Biblia. Ha sido atacada, ha sido destruida, pero ha sido guardada por unas personas. Por eso hoy la podemos leer, hoy la tenemos. Este objeto, esta Biblia, la palabra de Dios, es la que más ha sido imprimida en todos los tiempos. Y es el best-seller de todos los tiempos, es la más vendida. Fue el primer texto que se imprimió, fue la Biblia. Son datos importantes de que veamos lo importante que es este libro. Es importante leer historia universal, es importante leer textos de otros autores, pero este es el libro que todos deberíamos haber leído ya. Yo les lancé un reto a los preadolescentes de que empezaran a hacer su vuelta, y mi testimonio personal con este libro es que yo le di mi primera vuelta a los 14 años. Y creo que es la única vez que lo hice juiciosamente. Después he empezado por un lado, paro en otro lado, vuelvo a empezar, paro, y nunca llego a Apocalipsis. Entonces yo dije, no, esta vez voy a darle la vuelta juiciosa, pero voy a empezar desde Hebreos. Y el Señor me puso a leerla desde Hebreos y darle otra vez toda la vuelta. Para poder leer Apocalipsis. Sí, entonces yo les contaba, después a mis 14 años fue la primera vez que yo hice esa primera vuelta muy juiciosa, haciendo esta maratón bíblica. Quiero que también los chicos tengan este formato, hacer esta maratón de lectura, y ahí vamos marcando, si quieres le repartes a los chicos,
y las personas que deseen la piden, la hojita. Hacer la vuelta, vamos marcando cada versículo o cada capítulo está por capítulos que vamos leyendo. Cuando vemos esa hoja llena, no, qué alegría. Y después de que yo me di esa vuelta, el Señor me descargó todos los dones musicales que tengo. Yo no sabía nada y de la noche a la mañana al otro día ya tocaba la organeta aquí en la iglesia y desde ahí no he parado. Bueno, entonces es un testimonio mío. El texto base de esta charla va a estar en Salmos 19 del 7 al 10. 19 del 7 al 10. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Esa va a ser mi palabra, mi texto base. Y empezando, aquí se refiere a la ley de Jehová. En los Salmos, cuando David decía la ley de Jehová, no se refería solamente a los 10 mandamientos, sino este término incluye la doctrina íntegra de Dios, la totalidad de la revelación divina. Ya Diana nos habló hace 8 días sobre la revelación. Y en este estudio será aplicable a todas las escrituras, a la ley y al evangelio, a todo lo que Dios ha revelado. Porque sabemos que en la época de David todavía no estaban los evangelios, pero a todo lo que Dios había revelado. Entonces aquí lo vamos a aplicar en este estudio. La fe, vuelvo a la fe, es el principal ingrediente que activa el poder transformación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si miramos rápidamente, Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuál es el origen de lo visible? Lo invisible. O sea, la palabra de Dios dio sustancia a todo lo que vemos hoy. La fe conecta todo el poder y la suficiencia de Dios con nosotros. La fe no es positivismo. No es positivo. Tengo fe en mis dones y capacidades. No. La base de nuestra fe es Dios. Y si vemos Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La base de nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. En Dios mismo, en su poder, y es lo que nos permite conectar ese poder de Dios con nosotros. ¿Qué hace la Biblia, la palabra de Dios? Convierte el alma. Si vemos ahí en Salmos, dice, convierte el alma. El ser humano es un ser tripartito: espíritu, cuerpo y alma. En esa medida tenemos lo material, el cuerpo, lo inmaterial, el alma y el espíritu, que es cuando morimos, va con el Señor Jesucristo. Nos vamos a detener un poco en la raíz de la palabra alma. Alma del hebreo es nefesh, que su definición es alma, ser, vida, criatura, persona, apetito, mente, ser viviente, emoción, pasión, aquello que respira, la sustancia que respira, o el ser interior del hombre, ser viviente, el mismo hombre, ser persona o individuo,
haciendo de los apetitos, haciendo de las emociones y pasiones. Entonces se refiere al ser, a la criatura, ¿no? Todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, la sustancia que nos da vida, el alma. El alma es parte sustancial del ser humano para vivir y sentir. Y cuando el alma es penetrado por la palabra de Dios, nosotros tenemos una experiencia física. Muchas veces a mí me ha pasado, lo demuestro con lágrimas. Yo leo la palabra de Dios y me escurren las lágrimas, porque su palabra penetra mi alma. Penetra mi alma. Entonces lo que nos permite también experimentar a nivel físico qué es lo que pasa con la palabra de Dios dentro de nosotros. Miremos este pasaje. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, ejerce un poderoso efecto sobre quien la lee, aun cuando no crea en ella. Un solo texto bíblico vale más que 1000 argumentos que nosotros podamos decirle a alguien. Cuando tratamos con inconversos, debemos usar generosamente esta espada, la espada del Espíritu. Debemos usarla generosamente y observar cómo, por un milagro de gracia, produce convicción y conversión en esa persona. Aquí vemos una metáfora. Es más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense un escalpelo, la herramienta que usan los cirujanos para abrir. Yo diría que la palabra de Dios, el Señor la usa como un escalpelo para hacernos una cirugía de corazón abierto. Porque nada queda oculto. Dice, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nuestro corazón queda expuesto completamente al Señor. Llega en cualquier momento y en ese instante en medio de la vida, ahora y hoy, urgentemente debemos responder a ese llamado. Pero entonces, ¿en qué se convierte el alma? Porque dice, convierte el alma. ¿En qué se va a convertir mi alma? Todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Tenemos nuestra mirada lejísimos de nuestro Creador. Y nosotros necesitamos girar en sentido contrario a esa naturaleza. Pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros necesitamos oír la orden, esa voz. Hijo, da media vuelta. Eso es la conversión. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, acompañada de la lectura de la Biblia, ocurre la conversión del alma. Esa conversión es eso. Nuestra carne tira para un lado, pero el Señor nos hace girar para el otro. Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero la voz de Dios, hey, detente, da la vuelta y convierte tu alma. Entonces, nos despojamos de esa naturaleza pecaminosa. La palabra de verdad nos hace ver nuestro rol, y aquí voy un poco a lo que dejó Dianita la vez pasada, que la palabra de Dios alumbra los ojos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra de verdad. Aquí tenemos la verdad. Yo tengo una naturaleza pecaminosa,
en el momento en que el Señor me habla y leo la Biblia, entiendo que estoy en pecado, que estoy en un error. Antes no. Mi naturaleza pecaminosa, si yo no conozco la palabra de Dios, no me deja ver que estoy en un error. ¿Por qué? Porque no tengo cómo comparar lo que estoy haciendo con lo que está. Pero aquí la tenemos, está en la Biblia. Entonces nos hace ver nuestro error. Si vemos en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad. La voluntad es un propósito estudiado de Dios, es una decisión deliberada de Él. La voluntad de Dios para nosotros contrasta con nuestra propia voluntad. Con frecuencia nuestra voluntad está sometida a las concupiscencias humanas. Nos hizo nacer, esa voluntad nos hizo nacer. Dios no solo es la causa final de nuestros pecados, sino que es el autor de toda la santidad que jamás se haya desarrollado en los corazones de los humanos. Escuchen esto. Él pone fin a nuestros pecados porque Él los perdonó en la cruz, mandó a su Hijo para perdonar nuestros pecados en la cruz. Los que ya pasaron y los que... Entonces le pone fin a nuestros pecados. Y él es el autor de toda la santidad que jamás se haya desarrollado en el corazón del ser humano. Así como los hijos se parecen a los padres, ay miren, sacó los ojos de la mamá, tiene el pelo crespo como el papá. Así también nosotros los cristianos nacidos de nuevo tenemos que parecernos, tener el carácter de nuestro Padre celestial. Amén. Amén. Un verdadero cristiano es una persona diferente a lo que era antes de su conversión. Es como si se hubiera formado naturalmente otra vez y nacido de nuevo. Y eso también me pasó a mí, y yo sé que a muchos aquí les ha pasado. La palabra de verdad que vemos aquí en este versículo es el Evangelio de Salvación. Pablo lo expresa más claramente en 1 Corintios 4:15. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. De la palabra de verdad, acompañada de la voz de Dios, nos hace nacer de nuevo. La conversión es el producto de una entrega plena a los principios de las Escrituras. Entregarnos plenamente a esto. El proceso de crecimiento que sigue después, nosotros nacemos, pero tenemos que crecer. Y ese proceso de crecimiento depende de cómo la persona practica la palabra de Dios en su vida. Si yo no sé cómo practicar la palabra de Dios en mi vida, te invito a que la leas. Si no la leo, no la conozco y yo no sé cómo la voy a practicar en mi vida. ¿Listo? Para que seamos primicias. Miren esto tan hermoso, primicias. Para que fuésemos como primicias. La ofrenda de las primicias, todos lo sabemos, era un símbolo de la consagración de toda la cosecha. Entonces las primicias eran lo mejor de su especie, lo primero en alcanzar la madurez. Entonces era un anticipo también de la cosecha que venía, y era esa es la primicia que entregaban. Cristo es las primicias de los que duermen. Si quieren anotar estos apuntos para que en sus casas revisen 1 Corintios 15, 20 y 23. Él es la primicia hecha carne. Y el apóstol Pablo aplica en forma específica la comparación a los creyentes como primicias. La voluntad de Dios es que los hombres lleguen a ser como Él es. Que nosotros nos parezcamos a nuestro Padre. Y el deber de la iglesia es educar a los cristianos nuevos
en la fe, hasta que alcancen la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso aquí nos congregamos y enseñamos la palabra de Dios. Todo lo que hablamos aquí está basado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ahora confiamos en Dios. Y de esta confianza empieza a brotar un inmenso amor, un deseo por agradarle. Hemos dado media vuelta a rebelarnos contra Dios y ahora sentimos una intensa gratitud por nuestro Redentor y buscamos vivir para la gloria de Dios como jamás habíamos pensado haberlo hecho. Esa es la conversión verdadera. Cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús, ¿qué les dijo? En Mateo 22, del 36 al 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora vivimos para Dios y deseamos vivir delante de los ojos de Dios en todo momento. Nos alegra estar allá, ¿cierto? Nos gozamos de una comunión íntima con Dios. Hablamos con Él, le deseamos y deseamos conocerle. Empieza una sed por su palabra, por escudriñarla. Nos muestra que nosotros podemos enderezar nuestro camino y cómo hacerlo. En 2 de Timoteo 2:15, miremos 2 de Timoteo. Yo había puesto los versículos, pero no se actualizó, entonces no saben. Bueno, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Ser diligente. ¿Qué significa ser diligente? Activo. Proactivo. Haz todo el esfuerzo, ejercítate. Pon esmero en eso. Obediente. La palabra se usa en Efesios 4:3 como solícitos. Solícitos. Presentarnos a Dios aprobado. Debemos hacer todo nuestro esfuerzo para presentarnos ante Dios como aprobados. Cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, ¿qué queremos escucharle? Hijo, lo hiciste bien. Bienvenido, has aprendido de mí. Has manejado correctamente y has enseñado fielmente mi palabra. Has sido un buen administrador. Has sido un buen administrador. Todo eso lo queremos escuchar. Por eso necesitamos estar solícitos, presentarnos delante de Dios aprobado. Como obrero no tiene que avergonzarse. Estudiar la Biblia es un trabajo duro. Y yo lo veo todos los días en esta sierva. Por eso yo la puse al principio. Todos los días se levanta y son horas. A veces el Señor la coge y son todo el día hasta por la tarde uno la ve estudiando. Es difícil estudiar, es un trabajo duro, pero trae mucha recompensa. Se pueden encontrar preciosas gemas aquí en la Biblia, pero encontrarlas es difícil. Es un trabajo laborioso y de mucho esfuerzo. Y les traje Spurgeon, ¿sí? ¿Saben quién es Spurgeon? Charles Spurgeon, escritor, cristiano, pastor, predicador, que ha predicado a más de, mire, aquí tengo el dato, alrededor de 10 millones de personas. Y miren lo que dice. Hay preciosas joyas que pueden ser descubiertas aún por un viajero, pero el grueso del oro está escondido en las entrañas de la tierra. Y quien desea ser rico en estos tesoros debe escudriñar las escrituras,
Debes penetrar en sus profundidades y tienes que explorar hasta alcanzar finalmente los tesoros. Amén. Amén. Seamos aquellos que se esfuerzan, seamos aquellos que escudriñan la palabra, que deseamos encontrar esos tesoros, esas gemas que queremos tener en nuestras coronas. Amén. Hay del obrero flojo e indolente en 1 Timoteo 4, en Timoteo 4:16 está en la palabra. No seamos flojos. Fuera la flojería. Cada vez que uno si haya leído varias veces, Timoteo cuando ve dice, wow, esto no lo había descubierto. Exactamente, yo les conté eso a los preadolescentes. Ay, no, pero yo para qué me leo otra vez la Biblia si ya la leí. Es que cada vez el Señor nos da algo nuevo. Esta palabra está viva. Amén. Está viva lo que vimos, está viva y es vigente, no pasa de moda. Aún escrita hace cuántos siglos y hoy sigue vigente. Amén. Es el único libro que ha seguido vigente. Todos pasan de moda. Ajá. Todos pasan de moda. Las mujeres de Marte, los hombres de Venus. Bueno, todo eso pasa de moda. Hasta 100 años después. Sí, no sé. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Amén. En Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué eso se usa un sello? Para afirmar que algo es propiedad. La esencia del Espíritu Santo es un individuo, es la evidencia de que pertenece a Dios. Si nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, esa es la evidencia de que pertenecemos a Dios. Se usa el sello para confirmar que algo es genuino o auténtico. Encontramos un ejemplo de esto en Juan 6:27. Es muy densa la palabra y yo quiero darlo todo. Juan 6:27. Un año quedaría poco para poder estudiar. Para poder ver, sí. Sería espectacular. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. El concepto principal del sello es el de la seguridad. Cuando, a este señaló Dios, a ti te señaló Dios. Tienes un sello. Amén. Los hijos de Dios son sellados hasta el día de la redención. Amén. Estamos preservados hasta que el Señor regrese. Separados. Este sello es tan seguro que nos incita a la santidad debido a la permanencia de este sello, para sostener este sello que nos da el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos da, también este sello nos da herencia en la seguridad de que nuestra herencia, nos da la seguridad de que nuestra herencia está reservada en los cielos. Amén. 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 Esas arras son como un depósito del Señor y nos da esa seguridad de confiar en su palabra. Amén. La palabra de Dios ayuda al hombre a creer en Jesús y la iluminación, esta iluminación que nosotros tenemos gracias al Espíritu Santo que Jesucristo nos dejó. Si no tenemos el Espíritu Santo vamos a leer y leer y leer y no entender nada. El testimonio más cercano que yo tengo es mi abuelo. Y él, en un almuerzo, cuando nosotros llegamos del colegio, almorzamos aquí en la torre con él. Un día se sentó y nos contó ese testimonio. Yo estudié para ser cura en un seminario y yo estudiaba y leía la Biblia. Pero hasta que recibí el Espíritu Santo y leí la palabra de Dios,
se me cayeron esas vendas y entendí todo lo que había ahí. Amén. Pero años estudiando la Biblia, y él dice que él no la entendía hasta ese momento, que penetró esa palabra, sus lágrimas cayeron, y con esas lágrimas todas esas vendas, él decía, era como una venda que el Señor me arrancó. Una ceguera espiritual. También ese testimonio me llevó, yo tengo que leer esto, y él nos sacaba al paradero a esperar el bus del colegio, y él nos leía desde Génesis. Con él fue que empezamos esa vuelta. Desde Génesis. Pero era un versículo y un estudio de ese versículo que Ana y yo teníamos 14, 13 años. Pero él nos llevaba a sus niveles de estudio. Acá estaban los líderes. Teníamos el Mayek, y él nos ponía trabajos a Ana y a mí de esos niveles y nos exigía y escribíamos ensayos completos de un versículo, de un capítulo, desde Génesis. Y hijas, estudien así, siempre que estudien la palabra, profundicen, escudriñen, escarben, no coman entero de todo lo que leen por ahí, no coman entero, póngala a la luz de la palabra. Y él nos enseñó a ver la Biblia de una manera, porque él no quería que perdiéramos tiempo. Hasta ahorita lo entiendo, quería que perdiéramos tiempo. Como él de pronto sí sintió eso, y de pronto le faltaron años para profundizar más. Pero aquí tengo este ejemplo. Mi abuelito, todos los días estudiando, todos los días se levanta esa inspiración. Y nosotros no somos capaces de hacer eso. Lo que decía en el video, muchas veces tenemos más tiempo para gastar 2 horas sentados en un sofá y ver una película. Pero no aguantamos 2 horas estudiando la palabra de Dios. Mi esposo también decía eso. Yo paso 10 horas, 6 horas, 8 horas diarias sacando la tesis adelante, y gloria a Dios, porque el Señor le da las fuerzas para hacerlo. Amén. Pero él dice, yo saco esta tesis y me siento 8 horas diarias a estudiar la palabra de Dios, a escudriñarla. Y ese es el reto que les quiero lanzar hoy. Miren lo que escribía esta escritora: la Biblia es para mí el libro, no veo cómo alguien puede vivir sin ella. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945. Una eminencia de la literatura. No veo cómo alguien puede vivir sin la Biblia. Y esa es la verdad. Por eso, Raquelita, perdóname, yo que, bueno, podría ser mi hija también, pero pues fuimos como criadas en el mismo nivel. Por eso digo yo que yo fui criada a los pies de Gamaliel, porque José Vicente, o sea, los fines de semana de nosotros los jóvenes era en ayuno leyendo la Biblia. O sea, no había recreación, no había nada, ni esto, sino fuimos criados en eso. Entonces, las bases fuertes que tenemos, la convicción, el amor que tenemos hacia la palabra y hacia Dios, es porque fuimos criados así. Y esa crianza tenemos que engendrarla, transmitirla a nuestros jóvenes. Por eso les digo, chicos, empiecen esa lectura. De verdad que si ustedes hacen eso, si yo no hubiera hecho eso a mis 14 años, seguramente no estaría aquí parada contándoles estos testimonios. Les tengo unos tips muy sencillos e importantes. Jóvenes, todas las edades, niños, qué chévere que lo hagamos. Debes tener tu propia Biblia y llevarla contigo siempre. Aprende versículos de la Biblia de memoria y repítelos en voz alta. Eso también me lo enseñó Camila. Raquel. Repite las cosas en voz alta, porque a mí se me dificultan muchas letras que se me vuelven como trabalenguas, y no, dilo en voz alta y así te va a quedar. Lo hicimos y sí funcionó, ¿cierto? Y con la Biblia eso nos ayuda. Cuando nosotros la decimos en voz alta, la escuchamos de nuestra propia boca.
escuchamos, entra por nuestros La oídos. palabra viene por el oír. El oír, Por el exacto. palabra viene por el oír. Y cuando ores, úsalos en medio de tu oración constantemente. Señor, dame las fuerzas del búfalo. Amén. Señor, que me Traigo puedas. cautivo mis pensamientos. Traigo cautivo mis pensamientos. Amén. El día es este. Raquel, tú estás en este plan de lectura, tienes que leer tantos versículos. Bueno, eso ayuda. Eso ayuda. Mientras uno está maquillando, tiene ahí está por audio. Escuchando. También por audio, lo podemos exponer por audio. Comparte con otros lo que lees, lo que aprendes a diario a leer la Biblia, lo que Dios te ha hablado y hecho en tu vida. Y eso es hermoso. En el ministerio cuando lo hacemos, el Señor nos habla de una manera. Tenemos testimonios de Camila, que Nelson prepara una palabra por cuando nos reunimos y la leemos y esta niña se ataca a llorar. Ay, gracias. Y es el Señor hablando y nos cuenta su situación y es el Señor dándole la solución a esa situación, por eso llora. Y al otro día llegar ella y decirnos, si no hubiera venido y les hubiera contado esto, no hubiera pasado este milagro en mi vida. Amén, gloria a Un Dios. día ella nos va a contar, ella va a estar acá predicando y nos va a contar ese testimonio hermoso. Amén. Conclusión. La ley de Jehová es perfecta, no tiene ni un error. Amén. Su plan divino con la humanidad es un plan perfecto y está consignado en la Biblia. Esa palabra de Dios ya te transformó. Entonces lo vas a decir como, te lo vas a decir a ti mismo. Esta palabra a mí me transformó. Y ahora te invito, ponte de pie. Vas a dar un paso adelante y vamos a confesar Aleluya. lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, Padre Dios, muchas Ese poder transformador, Muchas gracias, Señor. la palabra, su palabra que nos dejó aquí, su revelación nos transformó, nos ha hecho hombres, mujeres nuevos, nuevas criaturas. Nacimos de nuevo, Él nos engendró